Una mujer estaba besando a un hombre cuando su esposo comienza a llamarla. Entonces comienzan a desesperarse por eso y el hombre dice que si su esposo lo viera allí, terminaría asesinado. Luego comienzan a pensar en lo que podrían hacer, y luego la mujer le dice al hombre que se esconda en la piscina. Luego se esconde dentro de la piscina y la mujer sale de ella y se dirige a su marido. Luego se dirige a su esposo y le dice que está sorprendida de que haya llegado antes. Luego le pide al hombre que la acompañe al baño para que puedan darse una ducha juntos. El hombre comienza a pensar en ello y luego ella insiste. Luego le pregunta por qué estaba en la piscina en ese momento, ya que no le gustaba tomar el sol. Luego dice que debido al calor que hacía ese día, no pudo resistirse y se metió a la piscina. Mientras tanto, el hombre seguía escondido. Luego, la mujer le pregunta a su esposo qué estaba haciendo allí, ya que sabía que llegaría más tarde ese día. Luego, su esposo dice que tuvo que volver a casa temprano porque tenía que avisarle a su esposa que su madre estaba en el hospital. La mujer comienza a desesperarse por eso y le pregunta si su madre estaba bien. Su esposo dijo que no sabía qué había pasado y que todo lo que sabía era que ella estaba en el hospital. La mujer entonces dice que necesitaba ir a ver qué estaba pasando con su madre. Su esposo, entonces, está muy emocionado por eso. El esposo de la mujer luego comienza a llamar a alguien y le dice que la extrañaba mucho. Luego dijo que ya estaba en su casa. Luego se sienta en su sofá y comienza a hablar con la otra persona, diciendo que su esposa se iba y que podían encontrarse en su casa sin más problemas. Entonces, el hombre comienza a esconderse detrás del sofá y cuando el esposo se levanta, comienza a tratar de esconderse de la manera que puede. Entonces el esposo comienza a decirle a su amante que ella no necesita preocuparse por eso, porque él pagaría el taxi para que ella fuera a su casa y que nada saldría mal. Luego le pide a su amante que se ponga un vestido rojo que tanto le gustaba, pues se veía muy hermosa usándolo. El esposo entonces. En ese momento, el hombre va a otra habitación de la casa y se esconde cubriéndose el cuerpo con un paño. El esposo entonces se emociona mucho y dice que ese día por fin será muy feliz al lado de su amada. En ese momento llega la mujer diciendo que estaba lista para que se fueran. Él está sorprendido por eso y le pregunta si tendría que ir con ella. Luego dice que no podía ir sola y que él tendría que ir con ella, pero el hombre dice que ella sabía que tenía mucho que atender ese día. Luego le dice que debe irse, ya que solo una persona puede ingresar al hospital para quedarse al lado de su madre. La mujer luego dice que estaba muy feliz de saber que no podía confiar en su esposo. Ella dijo que estaba agradecida de que su esposo siempre estuviera ahí para ella. Luego, el marido le dice que lo llame cuando llegue al hospital y luego la mujer se va. En ese momento, el esposo comienza a quitarse la ropa, y mientras tanto, el hombre seguía escondido en la otra habitación de la casa. Entonces el esposo comienza a quitarse la ropa y dice que su casa estaba muy desordenada y que necesitaba limpiarla antes de que llegara su amante. Luego procede a ordenar su casa y una vez que termina dice que ahora todo está listo para recibir a su amante allí. El hombre entonces dice que no podía creer todo lo que estaba pasando allí, porque cada hora la situación empeoraba. Más tarde llega el marido con su amante y luego comienza a besarla. Él le dice que ella fue bienvenida en su casa y ella le agradece. Luego comienzan a besarse, con lo cual el esposo dice que se había ido por el camino que le había pedido. Lover luego dice que le gustaba mucho complacer al hombre y él dice que eso lo volvió loco por ella. Luego dice que, como el día estaba muy caluroso, deberían quitarse la ropa y el hombre accede a eso. Luego comienzan a quitarse la ropa y hacer algo juntos. En ese momento llega la mujer y llama a su marido. Ella llega a casa furiosa, dice que su esposo era un mentiroso y luego él está muy preocupado por eso. Luego le pide a su amante que se esconda, pero el amante dice que deben irse. Él le dijo que se escondiera en la otra habitación y luego ella se escondería. En ese momento llega la mujer preguntando por qué el hombre dijo que su madre estaba internada en el hospital. Luego dice que todo lo que sabía era que su madre estaba viendo a un médico y luego la mujer dice que su madre solo tenía una cita con un psiquiatra. El marido dice entonces que los psiquiatras también eran médicos, pero la mujer dice que por la forma en que el hombre lo dijo, ella pensó que su madre se estaba muriendo en el hospital. Dijo que había estado muy preocupada por su madre. Ella dice que su esposo fue una persona muy mala por hacerla pensar en eso. Mientras tanto,
El hombre estaba hablando con su amante, pero no pudieron comunicarse correctamente. La mujer entonces le pregunta a su esposo cómo pudo decirle eso y luego el esposo le pregunta por qué estaba enojada, ya que ella siempre iba con su mamá a las citas. Luego, el hombre le dice a su amante que se acerque a él y luego ella le pide que espere un poco. La mujer dice entonces que acompañaba a su madre cuando realmente estaba muy enferma, pero que ahora solo estaba en el psiquiatra. Luego dice que ya entendió lo que estaba pasando allí y que su esposo quería que ella se fuera de la casa. Luego dice que ella no estaba entendiendo las cosas correctamente, y luego la mujer le pregunta qué estaba escondiendo. El esposo entonces dice que no le gustaba que lo llamaran mentiroso de esa manera, ya que su esposa sabía que era una persona muy recta. Luego, la mujer le dice a su esposo que le cuente lo que estaba pasando allí, pero él dice que no le gustaba que lo llamaran mentiroso de esa manera. El amante entonces le pregunta al hombre qué estaba haciendo allí y él afirma ser el amante de la mujer. Luego dice que necesitaban encontrar una manera de salir de allí. Luego, el hombre dice que tenía un plan y luego le pide que lo acompañe. Luego, la mujer le pregunta a su esposo qué estaba escondiendo, pero él dijo que no estaba ocultando nada y que ella estaba pensando cosas equivocadas sobre él. Luego dice que estaba cansado de esa conversación y luego dice que se iba. En ese momento, el hombre estaba afuera y se da cuenta de que no podría salir de la casa de esa manera. Luego, la amante le pregunta al hombre qué iban a hacer y el hombre dice que tuvo una idea. La amante entonces dice que estaba muy asustada porque terminarían viendo lo que estaban haciendo. Mientras tanto, el esposo decía que estaba cansado de esa conversación, pero la esposa dice que debería contarle lo que estaba pasando para que él se quedara así. Dijo que estaba cansado de tener que lidiar con su esposa porque estaba loca. Luego, la mujer le pide a su esposo que la respete, pero él dice que no haría eso. Él dice que él era el que debía ser respetado, pero la mujer dijo que si él quería respeto, no tendría que hacerla salir de casa desesperada por su madre. Ella dice que su esposo no sabía la angustia que ella sentido. El esposo luego dice que estaba cansado de esa conversación. Luego dice que si la situación fuera al revés, no vería ningún problema en eso. Luego dice que estaba cansado de esa conversación, y luego va a la mesa de su casa y toma un florero. Intenta hacer algo con esa maceta, pero en ese momento llega el hombre y detiene al marido. Dice que el marido no podía tirarle ese jarrón a la mujer. El esposo entonces, se sorprende por eso y le pregunta a su esposa quién era esa persona. La mujer entonces dice que era ella quien debía preguntarle a su esposo quién era esa persona y por qué estaba vestida de esa manera. El esposo entonces dice que eran iguales y que estaban haciendo lo mismo. Luego, el hombre les dice que se calmen y dice que no quería que se convirtiera en algo violento. Luego le pide al esposo que no le haga nada a la mujer, pero el esposo le dice que nunca le haría nada a la mujer y que simplemente tomaría el jarrón de ese lugar. La amante dice entonces que pensaron que el marido le iba a hacer algo malo a la mujer. Luego dice que no deberían pelear por ellos, porque ahora que todos ya sabían eso, cada uno de ellos tenía un amante. El esposo entonces dice que nunca pelearían por ese tipo de cosas y que la discusión que estaban teniendo era por otra razón. La mujer dice que tenían una relación abierta y que no tenían problema en tener otras parejas. Luego dice que estaban discutiendo porque el hombre tenía el día equivocado. Ella dice que habían acordado no llevar a la gente a casa, pero el marido dice que ella se había llevado a ese hombre y que no le gustaba. El amante entonces pregunta qué estaba pasando allí y el hombre dice que había escuchado a su esposo decir que su matrimonio estaba muy mal. El esposo entonces dice que escuchó mal. Dijo que no estaba cansado de su matrimonio, estaba cansado de su esposa porque estaba loca. La mujer entonces dice que no estaba loca y que la que estaba loca era la madre de su esposo. El marido entonces le dice que no hable mal de su madre, pero ella dice que él ya ha hablado mal de su madre. Entonces el hombre dice que deberían parar eso y que era demasiado raro, pero el marido dice que lo raro era que bailaba, que iba a dejar a su mujer. La amante entonces dice que el hombre había dicho que estaba enamorado, pero él dice que realmente estaba enamorado de su esposa. El hombre luego pregunta qué pasaría con ellos y luego la mujer dice que ahora podrían irse, porque lo que estaban haciendo ya no le interesaba. El esposo entonces dice que podían irse, ya que sabían dónde estaba la salida. El hombre entonces dice que se iba de ese lugar, porque esos dos estaban muy locos. Luego se van y la mujer le dice a su esposo que necesitaba hablar con él. Dijo que no sabía por qué empezaron con esa relación abierta, pero que como habían pensado que con eso todo saldría bien, se equivocaron. El esposo entonces dice que ella tenía razón y que su decisión fue incorrecta y que fue una estupidez. Luego les dice que deberían dejar de besarse con otras personas y que deberían concentrarse en hablar más de sí mismos. El marido dice entonces que cada vez que estaba con otra mujer, siempre pensaba en su esposa. Luego pregunta si podrían detener ese tipo de relación y el esposo está de acuerdo con ella. Ella le pregunta si podrían hablar más sobre su relación y él está de acuerdo.
Ella dice que no quería perder a su esposo y que él era todo lo que tenía.